lado izquierdo, lo que se llaman a las presiones. Aquí, la presión de la aorta del ventrículo izquierdo son mucho más altas que en el lado derecho. Entonces, si nosotros graficamos aquí y medimos en milímetros de mercurio, vamos a llegar a ver que la presión en la aorta va a ser normal, 120/80. Pero si medimos en el ventrículo izquierdo, esta va a tener una presión que puede comenzar con 5 milímetros de mercurio en la telediástase. ¿En qué momento se cierran las válvulas auriculoventriculares? En el momento de ese cierre que produce el primer sonido. Después tenemos esta aorta que va a tener su onda dícrota y que maneja una presión de 120, vamos a colocar 80 aquí. Entonces, el ventrículo izquierdo lo que ha tenido que hacer es vencer la resistencia de la aorta. Algo que se opone. ¿Qué se opone a esta salida de la sangre del ventrículo izquierdo? Pues se opone la resistencia vascular sistémica. Todo lo que son el conjunto de vasos, el estado de los mismos y características de su distensibilidad. Si yo tengo aumento de la resistencia vascular sistémica, voy a alterar el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Porque tengo que hacer más fuerza para vencer esta resistencia. Aquí lo que yo tengo, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, es un incremento de la presión con 90 de mínimo, 100 de mínima, y esa es una resistencia a vencer. ¿Qué va a suceder a continuación? Va a suceder de que se va a producir la salida de la sangre por la aorta, pero antes se ha producido un estadio previo que es la contracción isovolumétrica. Un momento en que no sale sangre, la válvula aún no ha sido vencida, pero existe una gran contracción. La presión ha ascendido bastante. Y en ese momento nosotros tenemos la contracción isovolumétrica. Se va a remoldear el corazón, va a girar a la izquierda y por lo tanto va a chocar contra el tórax, lo que decíamos el otro, el choque de la punta. Se va a producir de esa manera. Después es el periodo de eyección. Este periodo de eyección lo que va a hacer es dar una onda en la aorta y en el resto de la economía arterial, con una onda de percusión. Por lo tanto, las ondas, si nos tomamos el pulso, van a tener una frecuencia, una amplitud. Van a ser regulares o irregulares.
Esto se va a producir y en el momento, en el cierre de esa válvula, que nuevamente vuelve a lo normal, vamos a tener el segundo sonido. Este segundo sonido está producido por los componentes aórtico y pulmonar. Se ha cerrado la válvula y nuevamente la presión vuelve a subir en el ventrículo izquierdo porque le llega sangre de la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda, ¿qué presión está manejando? Alrededor de 5 milímetros más o menos de mercurio. Aquí habíamos dicho 128. Y aquí la presión diastólica que va a manejar pues estará alrededor de 5 también. Y la presión, dependiendo de lo que tenga que vencer, podrá ser 110, 120, 130, 140, que es con lo que vence esta resistencia. Entonces, la aurícula izquierda tiene contacto con las venas pulmonares. Y estas venas pulmonares tienen relación con los capilares pulmonares que manejan esta misma presión. Si yo tengo lesiones valvulares, vamos a decir que vamos a comenzar con la estenosis aórtica. Este espacio está cerrado al flujo normal del ventrículo izquierdo por diversas razones. Puede ser la fiebre reumática, pero generalmente hoy en día es por esclerosis de la válvula. Existen válvulas bicúspides que también producen estenosis y pueden ser ocasionadas por procesos infecciosos como la endocarditis bacteriana. Voy a colocar aún mayor resistencia porque este orificio, que medía unos 5 centímetros, va a pasar a medir, dependiendo de la gravedad, 4, 3, 2. Y un espacio muy estrecho va a hacer con que el ventrículo izquierdo haga mayor fuerza. Si el ventrículo izquierdo hace mayor fuerza, aquí la presión va a aumentar a 110, 120, 130, 140, 150. Y el resultado de la expulsión va a ser pobre. Quiere decir que tanto esfuerzo no valió para mantener una presión adecuada afuera. Este paciente, teniendo estenosis aórtica, va a tener un gradiente transaórtico elevado. Cuanto mayor sea el gradiente transaórtico, mayor sintomatología va a tener. Entonces, estos pacientes suelen venir a la consulta por diversas quejas. Ayúdenme, ¿cuál sería una de ellas? ¿Por qué vendría un paciente con estenosis aórtica a una consulta? Angina, no. Palpitaciones. Mareo puede ser. Entonces, el mareo dependerá de la cantidad de volumen que le llegue de sangre hacia las coronarias también y al sistema central. Mareos existen de todos los tipos y hay
mareos que producen lipotimia, que es la pérdida del conocimiento transitoria en el síndrome de Stokes-Adams. Si yo tengo ese cuadro, ¿qué podría añadirse de sintomatología? Desmayo. Si la coronaria no va a recibir adecuada cantidad de sangre y este individuo va a hacer mucho ejercicio, va a tener un déficit en su oxigenación del miocardio. Puede desarrollar una insuficiencia coronaria con una coronariopatía isquémica, produciéndole toda la sintomatología relacionada con el infarto agudo del miocardio, con la angina de pecho, y de esta manera yo tengo que ser minucioso en la sintomatología que trae el paciente. ¿Otra cosa? Esta presión va a aumentar. Ya no va a ser 5. Que va a repercutir en la auricular izquierda. Van a ser 10. En casos más graves, 15. Que va a llegar a la capilar pulmonar. Si me llega a la capilar pulmonar una presión muy elevada, ¿qué va a suceder? Insuficiencia óptica, derrame pleural. Vamos a tener que el paciente puede tener disnea. ¿Motivo por qué se puede tener disnea? Porque la extravasación del líquido al alveolo por presión hidrostática mayor va a dejar caer líquido en el alveolo. Por lo tanto, mi disnea puede haber comenzado en el grado 1 y terminar en un grado 4. ¿Cuál es el grado 4? Con el reposo igual tiene dificultad. Quiere decir que el individuo no puede hacer ningún ejercicio. En reposo tiene disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Entonces yo puedo saber la evolución de mi paciente por la sintomatología que tiene. Y si tiene líquido en el pulmón, ¿qué va a suceder? Va a ocupar un espacio de intercambio gaseoso. Si hay una mala situación de intercambio gaseoso, vamos a tener hipoxemia. Por lo tanto, su saturación estará baja. Voy a tener una disminución de la oxigenación y puedo tener cianosis. Cuanto más haga ejercicio el paciente, mayor será su sintomatología. Entonces, esta estenosis, ¿qué está produciendo en el ventrículo izquierdo, además de elevar su presión? ¿Cómo? ¿Hipertrofia? Sí, porque resulta de que para vencer esa resistencia que se le ha impuesto, no le queda otra sino hacer hipertrofia. Y eso es muy importante a la hora de la exploración, porque si se hipertrofia, no voy a tener, sino al final del proceso, dilatación, porque el músculo no es eterno y comienza a sufrir toda esta situación y va a caer en desviación, motivo por el cual
y ya se va a dilatar. Hoy en día es muy difícil encontrar casos que hayan progresado como enfermedad natural, pues muy prontamente se descubre si el niño tenía estenosis, si el adulto ya tiene una sintomatología importante. Los métodos complementarios de diagnóstico se aprovechan para hacer un buen diagnóstico y por lo tanto un tratamiento. Si seguimos viendo nuestra exploración, la exploración habíamos dicho que tenemos que tener cuidado en el paciente de examinar fuera de una buena historia clínica. ¿Qué va a pasar con el primer sonido en la estenosis aórtica? Como los componentes son estos, valvulares, auriculoventriculares, no va a pasar nada. Pero en este momento de mi exploración, tengo que llevar en consideración de que al palpar el tórax, el ictus cordis está sobre la línea medioclavicular en el cuarto espacio intercostal y no se ha desplazado. ¿Cuándo se va a desplazar? Cuando se dilate. Cuando se dilate por vencimiento extremo, vamos a tener un choque de la punta visible y algunas veces también palpable hacia la izquierda. Cuanto más a la izquierda esté, mayor dilatación tendrá ese corazón. ¿Qué más puedo yo seguir analizando en el tórax en general? Que si el paciente tiene esa sensación vibratoria en el tórax, lo va a tener porque la estenosis va a producir frémito. Entonces, si produce frémito, ¿hacia dónde se va a dirigir? A los vasos del cuello. Su epicentro será en el foco aórtico, pero voy a palpar en la carótida también un frémito. Quiere decir que hemos dado con parte del diagnóstico sobre la patología. ¿Qué más debemos hacer? Pues los signos vitales que hemos dicho. Si yo tengo una estenosis, ¿cuál será la presión arterial que registre clásicamente? A mí me hacen. Ya les he dicho, me pagan para escuchar. 170. Así, al punto. 60 de quién sería y 100 de quién sería. Suelo tener dos presiones, una sistólica y diastólica. Me imagino que os habrán pasado aunque sea en horario nocturno, ¿no? Entonces, normalmente me han dicho que es 120-80. Sí. A 120 no voy a llegar porque tengo una estenosis. 180. Entonces mi presión va a ser 90, por ejemplo. Y la diastólica va a ser 80. ¿Esto es convergente o divergente? Por lo tanto, tengo una presión arterial convergente. Esta onda de percusión, cuando sale la sangre por aquí, va a estar más baja. Entonces, ¿cómo va a ser mi pulso?
disminuido, poco amplio, puede ser regular. Se llama pulso anacroto, porque a la palpación siento la vibración en el momento de la sístole. Por lo tanto, con esos eventos más, estoy sumando datos para mi diagnóstico de estenosis aórtica. Si yo ausculto, voy a tener aquí un soplo que irá aumentando y disminuyendo progresivamente hasta el segundo sonido. ¿Por qué? Este foco aórtico me va a reflejar un soplo romboidal. Porque esta estrechez, al contraerse en la parte isobolométrica, no va a producir mayor cantidad de soplo. Pero inmediatamente después, cuando tenga que salir plenamente, se encuentra con el obstáculo y el soplo alcanza su máximo nivel en la mitad de la sístole. Por eso también va a decrecer y me va a formar ese soplo romboidal que es rudo. ¿De qué intensidad? Si tiene frente. ¿Cuánto se? Si tiene frenito. Hemos hablado el otro día. Será un 3 sobre 4 o un 4 sobre 6. El fremito es lo que determina el ascenso a grado 3 o a grado 4. Por lo tanto, esta es la parte esencial del diagnóstico también a la auscultación. ¿Cómo va a estar la diástole? Pues puede tener estos sonidos aórticos disminuidos. ¿Sí? Más o menos las mismas causas pueden darnos insuficiencia aórtica. Pero el fenómeno aquí es diferente. Esta válvula no cierra bien. Si la válvula no cierra bien, vamos a tener una regurgitación hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cuánto manejaba de presión? 120-80. La aorta. 120-80. Pero no va a parar en 80 porque no hay onda aurícula. Esto no existe. Si se abre esto, ¿a cuánto va a caer? ¿A cuánto de presión? 5. Está manejando la capilar, o diría la telediastólica del ventrículo izquierdo. 5. Por lo tanto, en la insuficiencia aórtica, ¿cuánto va a ser mi presión arterial? Otra vez. ¿Va a ser 120? Puede ser más. Vamos a decir 150. ¿Y la diastólica cuál? Anímense. 40, 50. 40, 50.
presión. Está llenándose de sangre en la diástole y va a ir aumentando, ¿no es cierto?, el ingreso de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y estos volúmenes van a ir aumentando y van a hacer con que haya más presión. 120. Pero puede ser 150, sí. ¿Es convergente o divergente? Divergente, ¿no? Es divergente. ¿Y cómo ha caído desde 155? Porque no tiene valor. Succionó totalmente el ventrículo izquierdo porque tiene presión más baja. ¿Cómo estará el pulso? Y ahora, ¿cómo estará el pulso? Llaman en martillo de agua, pulso saltón, pulso suelo. Palpo y realmente es un golpe en mi mano. Entonces, debido a que nosotros tenemos esta diferencia de presión tan grande, el individuo, si tiene esa insuficiencia, va a tener el signo de Muset, que es golpear la cabeza hacia adelante. Si le veo la úvula, va a latir. Si les veo los lechos unguiales al paciente, es una danza arterial. Si agarro el fonendoscopio y lo coloco en la ingle, voy a estar reflejando a la auscultación un pistol shot que decían, es un pistoletazo. Un sonido que es inolvidable porque es realmente enérgico, agudo, importante como disparo de revólver. Como necesitan tarea para la casa, van a estudiar cada uno de estos signos. Es la única forma que yo tengo de invitarlos a decir el porqué. Y esto se pasaron en trabajo, este señor lo resolvió. Una época ya bastante pasada, pero examinaban bien a sus pacientes. Las causas parecidas. La fisiopatología es diferente. Entonces, ¿qué más yo debo tener cuidados en la exploración? Si oxigena bien, si no oxigena, si tiene disnea, qué grado de disnea, porque podemos tener también, como en el caso anterior, incremento en la aurícula izquierda de la presión y en el capilar pulmonar. Si esta presión incrementa a 10, algo le está pasando al ventrículo izquierdo. Entonces, lo primero que hace el ventrículo izquierdo es agrandarse para contener mayor cantidad de sangre y emitir en el próximo latido ese restante que tiene. Por lo tanto, se va dilatando. Si yo inspecciono el tórax del paciente, el choque de la punta va a estar desplazado hacia la izquierda. Cuanto más a la izquierda esté, más grave va a ser. ¿Sí? Y voy a la auscultación. El primer sonido, ¿cómo va a estar en la insuficiencia ahora? No pasa nada. No pasa nada. La sístole va a estar libre.
esta sístole va a estar limpia porque el evento de expulsión es normal. Pero ¿qué va a pasar en la diástole? Va a tener un soplo en decreciendo aspirativo. ¿Por qué decrece? Porque se va llenando de sangre el ventrículo izquierdo. Entonces regurgita menos. Al final de ese periodo, pues las presiones ya no son tan bajas como al principio. Por eso el soplo es aspirativo. ¿Dónde se lo va a escuchar mejor? En el foco. ¿Y su irradiación dónde va a ser? Hacia la punta. Quiere decir que esa irradiación también es importante para que yo determine, porque el anterior proceso era hacia arriba. ¿Sí? Puede aparecer un tercer sonido, porque aquí ese ventrículo izquierdo está muy dilatado y lo que yo tengo es un sonido por falta apropiada de su contractilidad y tiene esa distensibilidad mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Más o menos. Pues si pasamos a otra patología como la insuficiencia mitral, las causas son más o menos las mismas. Aquí podríamos meter la parte congénita, que la válvula es bicúspide, que también podemos tener alteraciones en algunas patologías autoinmunes y el prolapso de la válvula mitral. ¿Qué es el prolapso de la válvula mitral? Que esta válvula, cuando se cierre, va a prolapsar hacia el interior de la aurícula izquierda. Si yo tengo una patología de insuficiencia mitral, ¿qué está sucediendo? Que la sangre está retornando hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, los eventos van a ser sistólicos. Examinaremos al paciente. ¿Por qué motivos el paciente con insuficiencia mitral va a venir a la consulta? Disnea, porque va a aumentar todo ese sistema izquierdo. ¿Otra cosa? Si yo tengo una patología crónica, esto de tener sangre permanentemente en excedente en la aurícula izquierda, ¿qué le va a hacer a la aurícula izquierda? Dilatar, hipertrofiar. Va a ir dilatando porque contiene más volumen. Todo lo que va a contener más volumen es dilatación. Mayor contracción, hipertrofia. ¿Qué puede producirle a la aurícula izquierda? ¿De qué tipo? Si yo dilato cada vez más, el sistema de conducción ya no va a ser el mismo, no es el apropiado. Por lo tanto, va a tener una fibrilación auricular. Se va a mover como gelatina, 300 latidos por minuto, 300. Y eso nos va a reflejar en el electrocardiograma que no tiene una onda P. ¿Para qué servía la onda P? Para aportar 20% en el gasto cardíaco.
Esto se ha ido dilatando. ¿Qué sintomatología le va a dar al paciente fuera de la disnea? Voy a tener la voz bitonal por compresión del nervio recurrente que está posterior. Ya, por el esófago. ¿Se acuerdan de anatomía? Senilija recurrente. ¿O es otra cosa que han pasado la noche? ¿Y qué más pasa por detrás? Crónico. El esófago. ¿Y qué sintomatología relacionada a la insuficiencia vamos a tener en la aorta por crecimiento importante? Que vamos a tener, si yo pongo. ¿Qué se llama eso en castellano? ¿Disfagia? Médico. Disfagia, ¿no? ¿Mm? Disfagia. Disfagia, dependiendo de la gravedad. Entonces son síntomas que los tengo que llevar en consideración. Que además del aumento y el incremento de la presión capilar que produce la disnea, etcétera, pero puede haber una complicación de esta gran dilatación de la aurícula izquierda. ¿Cuál puede ser? Porque tengo fibrilación auricular. Bloqueo de remo. Puedo formar un trombo, un coagulete. Y esto, porque como es un asentamiento de la fibrilación, no tiene la dinámica de seguir hacia adelante. Y los elementos de la coagulación van a hacer que se reúnan las plaquetas y ramas anexas y nos den un trombo. ¿Y qué va a pasar con el trombo? Va a crecer, y puede desarrollar un émbolo. ¿Qué produce el émbolo? Oclusión. ¿Qué produce el émbolo? Oclusión de las arterias coronarias. Dios sabe en qué lugar. Pero si pasa la aorta, ¿qué tienes para arriba? Cerebro. Millones de lugares. ¿Sí? Trombosis, mesentérica. Y así por delante. Entonces es una complicación. Adelantando un poco un tratamiento para la fibrilación auricular, es interesante. Es desfibrilar al paciente si el caso es agudo. Choque eléctrico y lo reviertes a ritmo sinusal, pero no en esta cardiopatía. ¿Por qué riesgo? Si le das un zapatazo a este coágulo, vas a hacer volar miles de émbolos a la economía. Y no vas a tener un embolismo, vas a tener múltiples embolismos, porque sí te hace con que, como no estaba anticoagulado el paciente, por eso se anticoagulan a estos pacientes, vas a tener serias complicaciones. La historia está llena de insatisfacciones. Bueno, examinaremos a nuestro paciente. ¿Cómo va a estar la presión arterial en esa insuficiencia? Disminuido. Como se da un poco del gasto a este lado, puede ser que la presión esté disminuyendo, dependiendo cada vez si es mayor o no. El pulso puede estar disminuido también. ¿Qué más podemos tener? La saturación.
Sí, porque puede tener una gran hipertensión pulmonar. O sea, estoy hablando de capilar pulmonar. Y si esa presión capilar pulmonar permanece a lo largo del tiempo, ¿qué va a producir? Edema pulmonar. ¿Qué va a producir si yo tengo un gran problema con el incremento en la capilar pulmonar? Se va a fibrosar. Y esa situación va a ocasionar una hipertensión pulmonar. Y si yo tengo hipertensión pulmonar, ¿qué le va a pasar al paciente? Todo se va a trasladar al lado derecho. Va a tener presión venosa central elevada, lo que hemos visto el otro día. Entonces, a la exploración en la insuficiencia mitral, el primer sonido, ¿cómo puede estar? Quizás disminuido por el componente de la válvula mitral. Y a continuación, ¿qué se tiene? Nada. Un soplo holo sistólico. Holo sistólico. Soplo. ¿Por qué ocupa toda la sístole? Porque esta válvula está abierta desde el principio. Por lo tanto, se contrae aquí y la sangre inmediatamente va a la Vuelve. izquierda. Por lo tanto, yo voy a tener un soplo holosistólico. ¿De qué intensidad y dónde? Voy a tener en el foco mitral el epicentro. ¿Y hacia dónde va a irradiar? Derecho. Hacia la axila. Entonces, esta irradiación clásica hacia la axila me ayuda a diferenciar las otras patologías. ¿Qué pasará si al revés yo ahora tengo un flujo y no permite salir correctamente de la aurícula izquierda? Porque tengo esta válvula estenosada. ¿Qué síntomas llevarían al paciente a la consulta? Lo mismo que nos pasaba anteriormente: aumento de la presión capilar pulmonar, etcétera, etcétera. Disnea, malestar general. Y así sucesivamente. Graduación, grado funcional del paciente de acuerdo con la disnea. ¿Qué ha sucedido? Pues si yo tengo una estenosis, la sangre no llega correctamente aquí y no voy a expulsar un adecuado volumen. Entonces, en la estenosis yo puedo tener una presión arterial más baja que lo habitual. ¿Cómo está el pulso? También disminuido y más fino. Porque el gasto cardíaco no se cumple a cabalidad, ni el volumen es el mismo. ¿Cómo estará el primer sonido? Es característica en esta patología. ¿Alguien sabe? Tenemos los sonidos cardíacos, ¿se acuerdan? No. Este primer sonido va a estar incrementado. ¿Por qué? Porque esta válvula, si es aún flexible, para cerrarse, va a producir un sonido mayor. Por lo tanto, el primer sonido
es brillante. ¿Cómo va a estar la sístole? La sístole va a estar limpia, porque el levonto más bien está ocupando problemas en la diástole. ¿Qué tenemos después del segundo sonido? Varios eventos. Ya no voy a dejar entrar. No me voy saliendo. Es tarde, no voy a dejar entrar a la vez. Varios eventos. Primero, después del segundo sonido, tenemos un chasquido de apertura de la válvula mitral. Para abrirse es el mismo fenómeno que para cerrarse, que produce un sonido. Entonces se abre con dificultad y tenemos un sonido que es el chasquido de apertura de la válvula mitral. Y como esta sangre tiene que llenar en el llenado rápido de su aurícula hacia el ventrículo, se va a producir un soplo que es el retumbo diastólico. Si hay onda P, vamos a tener un refuerzo presistólico que va a dar soplo también, pero es un soplo presistólico. Por lo tanto, la exploración es típica, característica, con epicentro en el foco mitral, con irradiación hacia la base. ¿Tienen duda hasta aquí? ¿No? ¿Han aprendido algo? Sí, no más. ¿No más? No. ¿En qué le estamos fallando? El último me compré también. Pero entendí. El último no entendí entrar. ¿Cómo voy a diagnosticar esto? Todas estas patologías valvulares. ¿Auscultación? Primero, escuchando al paciente, haciendo una buena historia clínica. Si tenemos antecedentes de fiebre reumática, soplos en la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el grado funcional, que es importante. Tienes disnea, pero ¿qué grado de disnea tienes? Si yo voy clasificando todo eso, puedo llegar a hacer una buena exploración física. Entonces, que lleve en consideración el tórax anterior. Los pulmones son muy importantes también, al igual que el cuello, porque los pulmones me van a revelar el incremento de la presión capilar pulmonar, porque tendré crepitantes en las bases, y eso sí que es importante. ¿Cómo puedo apoyarme en los métodos complementarios de diagnóstico? Una radiografía de tórax, lo convencional postero-anterior y lateral. Antes se les pedía a los pacientes que tenían estas patologías tragar bario. ¿Para qué? Varios. Angiografía. ¿Ah? Angiografía. No entendí. ¿Para qué? ¿Para que haga contraste? No cabe duda alguna. ¿Por qué? Trague. Para lograr ver si hay una obstrucción en alguna arteria. O... ¿Qué dijimos del esófago? Entonces yo puedo ver si le doy a este esófago una sustancia que me permita dibujar la aurícula izquierda, porque está comprimido, está dislocado. ¿Qué es el índice de cardiotorácico? Creo que es como lo que se mide en una radiografía. Se ve en la radiografía. Sí. Entonces es muy útil, porque yo, a partir de esa dimensión que tengo de relación, que es un índice, ¿verdad? Lo voy a tomar entre el cuerpo del corazón y el tórax entero. Vamos a hacer matemáticas. Yo tengo aquí el tórax entero, que mide
21 centímetros. ¿Listo? Y tengo mi corazoncito que mide 7. ¿Cuánto es el índice de masa? Graba. Índice de masa corporal. No hay problema que tenemos. Tengo 21 de ancho. Y 7 de ancho. En centímetros ¿En corazón? de mi corazón. ¿Cuánto es el índice de masa corporal? ¿Índice de masa corporal? No. Índice cardiotórax. Otra cosa. Por ahí. 21 entre 7, 3. pero es en por ciento. 30%. Ocupa el corazón del ancho del tórax. ¿Y cuánto es lo normal? Que no ocupe más del 50%. Si ocupa 51%, ya tiene cardio negado. ¿Comprendido? Sí. Si conseguimos esto, dense por satisfechos. Han ganado su día. Y si comprendieron todo el resto, hay dos razones por no comprender. Uno, que yo me he explicado, ¿no? Y el otro ya no sé. ¿No? Segundo método complementario de diagnóstico que utilizaríamos, el electrocardiograma. ¿Qué me va a mostrar en cada una de estas patologías? En la estenosis aórtica me va a mostrar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal. La hipertrofia del ventrículo izquierdo clásicamente se tiene en el electrocardiograma perfectamente clasificado. Leve, mayor y tal. Si nosotros tenemos una insuficiencia aórtica importante, vamos a tener datos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular izquierda. Si nosotros tenemos una estenosis mitral muy importante, vamos a tener alteraciones de la onda P con crecimiento, etcétera, etcétera. Y lo mismo en la insuficiencia. Quiere decir que la electrocardiografía, además de mostrarme el ritmo, me va a ayudar a comprender más correctamente. Por sí solo el electrocardiograma no diagnostica nada, es complementario. Tercer sistema a ser utilizado es la ecocardiografía. La ecocardiografía habíamos dicho que es uno de los mejores sistemas porque me va a permitir, en primer lugar, saber el tamaño de las cavidades. Me va a permitir, de acuerdo con el Doppler, saber la cantidad de reflujo. Me va a permitir saber el tamaño de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Me va a permitir saber los gradientes que hay entre las partes transvalvulares y me va a decir el funcionamiento, la fracción de eyección que funciona con este corazón. Si está deteriorado, tiene menos del 20%, no lo operes, se va a quedar en el quirófano. Entonces tendría que ir a estudiar métodos complementarios de diagnóstico donde pueden incorporar la tomografía, la resonancia magnética y el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco se utiliza particularmente para hacer cirugías a cielo abierto que dicen, por ejemplo, sobre la válvula aórtica. Personas mayores, yo no puedo intervenirlos quirúrgicamente si no sé cómo está el árbol coronario. Por lo tanto, habría que hacer una coronariografía. No es poco frecuente ver que las coronarias de una persona mayor de 60 años está ya muy deteriorada y
necesitará un stent antes del reemplazo valvular. ¿Cómo se soluciona el estado valvular de cada una de estas? ¿Con qué? ¿Un reemplazo? Con cirugía. Ujú. Con cirugía, por ejemplo, aórtica, por vía mínimamente cruel, que es sustituir la válvula por vía del catéter. E implantas la válvula en el mismo anillo porque tienes la medida en la ecocardiografía, tienes los detalles finales y lo que haces es colocar una nueva válvula en ese lugar. Algo que es muy interesante, por ejemplo, es el hacer una dilatación de la válvula. Se puede hacer de varias válvulas, pero la estenosis mitral se utiliza un balón de Inoue, que se dice. Este se mete por el lado derecho y se hace una introducción transeptal de dicho balón que va a ser localizado aquí en el ventrículo izquierdo con este camino, y lo que haces es que el balón parece un reloj de arena. Cuando lo introduces es liso, pero esto tiene un dispositivo que primero insuflas la parte de abajo. Insuflando la parte de abajo, anclas el balón en esa válvula. En segundo lugar, lo que vas a hacer es insuflar la parte de arriba. Una vez se tienen estos dos, aumentas la presión en ambos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que todo se infla. Por lo tanto, la válvula ha sido dilatada. Es una forma para los casos leves moderados. Leve quizás no haga falta, pero moderado sí. El no hacer a cielo abierto una cirugía y darle una oportunidad de esta manera, pues es muy grande. ¿Preguntas? ¿El último cómo se llamaba? El último. No hay preguntas. No, este EST, que Estoy feliz. no sé, pero no me acuerdo. Entonces, podemos decir que por mi parte hemos terminado la materia. Ha sido un gusto de verlos, conocerlos. Y que sea hasta la próxima.